se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Amante Padre, que moras en los cielos, precioso Dios, te damos las gracias, Padre, por en este lugar y en aquellos lugares donde nos están pudiendo escuchar todavía hay libertad para poder llevar tu palabra. Te damos las gracias, Padre, porque podemos hacerlo por estos medios. Y escuchando estas noticias, Señor, no solamente te agradecemos, también te pedimos por aquellas personas que están pasando por un momento delicado. Te rogamos, Señor, que estés con el hermano John, con aquellos con los que él se está congregando, con los hermanos que tienen su fe puesta en el mensaje de la verdad presente, que los acompañes en esta hora difícil, y te rogamos, Padre, para que abras nuestros ojos del tiempo que estamos viviendo. Te pido, Padre, para que envíes a tu ángel, como lo enviaste con Daniel, para que nos muestres el tiempo en el que estamos parados y las señales que son próximas para el cumplimiento de la más preciosa promesa, que es la venida de tu amado Hijo. Te rogamos, Padre, para poder estar preparados, para que nuestros vasos estén limpios para recibir tu Espíritu y dar el mensaje correcto a quienes están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, poder llevarles el mensaje que es verdad presente. Te pido, Padre, que nos des la fuerza para poder pasar este tiempo en el que ninguno ha escuchado, ningún ser humano ha vivido, que nos des de tu Espíritu para poder atravesarlo. Lo ruego, Padre, y lo pido todo esto sin merecerlo, rogándote que tu presencia nos acompañe esta hora y pidiéndotelo no por nuestros méritos, por algo que hayamos hecho nosotros, sino por la sangre de tu amado Hijo Jesús. En su nombre lo pido y lo agradezco. Amén. 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 Hermano, presiona la estrella 6-1. Gracia y paz, queridos hermanos, de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Que el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Es una alegría poder acompañarlos en esta hora para compartir una porción de la palabra de Dios. Tengo que decirles que a pesar de que fue hace un momento que me entero que voy a dar este tema, es un tema y es no por ser hace un momento o hace un tiempo muy breve que tengo para conectarme y poder hablar y compartir, no por eso no es un tema que he digerido y he estudiado y que deseo presentarles en esta hora. Había algo como, hacía tiempo que Brenda podrá dar testimonio de eso, que yo no estaba con ustedes, no compartía. Agradezco de todo corazón que lo hayan hecho, que me hayan podido invitar. Brenda, estoy encantadísimo que lo pueda hacer y compartir. Siempre es algo grato con ustedes, que no solamente por el momento que comparto, sino también porque sé que está llegando a mucha gente preciosa que se está preparando. Hay testimonios que estoy escuchando acá en Argentina de hermanos preciosos que se están preparando por los mensajes que se están dando por aquí. Así que me siento honrado de que pueda ser un instrumento útil para el Señor por este medio también, y que haya podido tener este tiempo.
Hermanos, hay un tema, hay muchas verdades preciosas, y esta cita, quienes están en el canal y quienes conocen el mensaje para este tiempo la conocen, página 63 de Primeros Escritos. Hay muchas verdades preciosas, hay muchas verdades lindas que podría hablarles, pero hay una que el pueblo necesita y que es la verdad presente. Hay un mensaje que el pueblo está necesitando en este tiempo. Y me llama la atención siempre que durante las horas de la tarde, así como en los horarios de sacrificio de la tarde, el ángel Gabriel llegó a Daniel con la profecía, en esta hora ángeles poderosos están acercándose a nuestros hogares para traernos algo muy especial. Y es para abrirnos los ojos del tiempo en el que estamos viviendo. Así como en la fiesta de Caná, cuando se acabó el vino, vinieron a Jesús por intercesión, ¿no?, de una buena intercesión de María, y no como lo entiende el mundo. María dijo: hagan todo lo que diga Jesús. Qué diferente sería el mundo si siguiera los consejos de la verdadera María. Si el mundo cristiano siguiera lo que dice María, que es: hagan todo lo que Jesús les diga. Y se acercaron a Jesús para decirles: nos hemos quedado sin vino, nos hemos quedado. En profecía, vino significa enseñanza. El vino de Babilonia es esa enseñanza falsa. Pero a Cristo le vinieron a pedir: nos hemos quedado sin vino en esta fiesta. Y al final, cuando ya no había más enseñanzas en el planeta de Tierra, cuando ya se había acabado el vino, Cristo aparece y les dice y hace ese milagro. Y ese vino, que Él convierte el agua en ese vino precioso, agua que es muy buena, pero lo convierte en un vino que es mucho mejor. En estos tiempos, Él nos trae un vino que es superior a todos los demás. Él nos trae la profecía. Y en el libro de Apocalipsis, el último de los libros de la Biblia, la última enseñanza, está ese vino que el Señor nos quiere traer a nosotros, esa enseñanza, el mejor de los vinos. Y en esta hora, queridos hermanos, trayendo este vino, trayendo esta enseñanza, que es la enseñanza más preciosa para este tiempo, me interesaría poder juntos estudiar una de las profecías más importantes de la Biblia. Tal vez no sea la única, pero en mi corazón están no solamente combinadas en esa palabra las palabras de la profecía, sino las palabras de Cristo. Están las dos cosas a la vez. Durante su ministerio, Él dio una de las palabras más importantes en Mateo 24, en Marcos 3, en Lucas 21, se encuentra registrado. Y hay algo que todo conocedor de las profecías y todo conocedor de la profecía del tiempo final que da Jesús en estos respectivos capítulos, entenderá que el evento más importante se encuentra al final, se encuentra en el cumplimiento precioso de la venida de nuestro Señor Jesús. Ese es el cuánto anhelaría, hermanos, no estar con ustedes acá y estar pronto ahí en los cielos, ya disfrutando con Cristo. Cuánto mi corazón anhela poder estar allá y no estar acá. Pero entre tanto que estamos acá, el Señor nos abre los ojos y nos muestra estas profecías una enseñanza muy importante. Así como ese punto en la profecía final nos marca cómo es el desenlace de todo en la venida de Cristo, hay un punto intermedio que tal vez si nos estás escuchando por primera vez, estás escuchando este mensaje de Mateo 24, de Marcos 13, Lucas 21 por primera vez, habrás escuchado, habrás leído que en Mateo 24, 15, por ejemplo, lo mismo va a repetir en Marcos 13, 14, en Mateo, ya los que me conocen y han escuchado, aunque sea algún tema, saben que los voy a ir paseando por varios versículos, no voy a elegir uno solo, así que les pido, si tienen algo para anotar, algún lápiz y papel, lo puedan utilizar, porque me gustaría que después ustedes, como buenos bereanos, puedan volver sobre estos textos. Mateo 24:15 marca
un punto bisagra entre hoy y la venida de Cristo. Hay un punto que hace el quiebre. Y ese punto que hace el quiebre, Mateo 24:15, dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, bien, nos está invitando, quieren saber qué es esto, lean, averigüen, estudienlo en la profecía de Daniel. Y Lucas 21, si lo quieren buscar también en Marcos 13:14 va a decir algo similar. Lucas 21, que es donde yo me voy a parar en esta hora para explicar todo lo que es este desarrollo de las señales previas, de los eventos finales, de los eventos previos a la ley dominical. Me gustaría que podamos leer Lucas 21:20, va a decir así: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y hermanos, no podemos desconocer que esta profecía, si bien tuvo un cumplimiento en el año 66 al año 70, particularmente el año 66, cuando vienen los ejércitos de Cestio Galo, ejércitos romanos, para sitiar a Jerusalén, una Jerusalén que en ese tiempo se había autoproclamado como nuevamente ciudad independiente, capital independiente, por fuera del Imperio Romano. Una Jerusalén que ya no contaba solamente con la generación que había dado muerte a nuestro Señor Jesús, sino que contaba con los hijos de ellos. Los hijos de aquellos que habían dado muerte a nuestro Salvador y que contaban con la experiencia, habían visto el ministerio de sus seguidores, de sus discípulos, habían visto morir a Esteban, habían visto años de gran hambre, como fue la crisis del año 40, habían visto grandes pestes, habían visto muchas cosas, los viajes de los cristianos, las persecuciones, las muertes, la conversión de Pablo. Pero ya para este año, estos no creyentes del Mesías, estos israelitas, estos judíos que lo habían rechazado, se autoproclamaron independientes del poder romano, al que en su momento dijeron: no tenemos otro rey más que al César. En este momento ellos se declararon independientes y sufren por su decisión la embestida del poder romano. En ese tiempo, Cristo está diciendo no solamente una descripción de ese momento, que si lo ven, y en algún momento más adelante me gustaría hacerles esa comparación, que es muy interesante, porque este tiempo en la historia, del año 66 al año 70, es una maqueta, es un esquema de lo que va a ser el tiempo final. Y si ustedes pueden, lean el capítulo 1 del Conflicto de los Siglos, para poder entender a ciencia cierta, no solamente el testimonio de Josefo, una historiadora de la época, sino el testimonio inspirado, para poder entender cómo todas estas cosas se relacionan. Pero volviendo al capítulo y al versículo que he seleccionado para esta hora, este verso es una bisagra, porque no solamente muestra la invasión de Cestio Galo, sino también nos marca un porvenir que no está tan lejos como creíamos. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 124, 125, el capítulo de las ciudades, capítulo número 8, van a encontrar bajo el subtítulo La señal para huir de las ciudades, una cita del todo interesante. Dice: no está lejos el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén, por parte de los ejércitos romanos, fue la señal para que huyeran los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, entre corchetes dice los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Claramente esto es un mensaje para aquellos que todavía vivan en las grandes ciudades.
Claramente este no es el mejor mensaje. Este es el mensaje para aquellos que, como Lot, todavía tengan sus hogares en la ciudad. Y en aquel tiempo, así como este pasaje nos marca la llegada de Jerusalén en el año 66 del ejército romano, vuelto a replicar en el año 70, hubo a lo largo de la historia, se cuentan 4 sitios, nosotros conocemos solamente 2, el de Cestio Galo, que es vencido por los judíos porque, como ocurrió en otras épocas de la historia, toda batalla que se comienza en otoño y no tiene la finalidad de concluir en semanas, lo que continúa es el invierno. Así también le pasó a Napoleón cuando fue a Rusia, así también le ocurrió a Hitler, nuevamente cuando fue a Rusia. Toda batalla que acá en Argentina tenemos la bendita idea que ocurrió durante la dictadura, de ir a Malvinas, en abril, la idea de un general que no conocía, ignoraba, tomó mal cálculos, pero así ocurrió a lo largo de la historia. Esa fue la primera, pero luego llegó Tito. Tito, él, si seguimos en la historia, años 70, él va a ingresar en la primavera-verano, particularmente en la fiesta de Pascua, de Pesaj, cuando todos los judíos se congregaban, y esa será tal vez la única y la última oportunidad que tuvieron ellos de encontrar refugio. Pero los cristianos del año 66 ya habían encontrado en un invierno y en un día de reposo salida de Jerusalén en la ciudad de Perea, de Pela. Entonces, si me siguen y ustedes están todavía con sus Biblias leyendo el capítulo de Lucas, el de Mateo o el de Marcos, me gustaría que marquen en sus Biblias donde dice verso 20 del capítulo 21 de Lucas, dice, ese Jerusalén rodeada de ejércitos es la ley dominical. Entonces, parados sobre este punto, entendiendo que todo lo que venga previo a este versículo son las señales previas a la ley dominical, vamos a introducirnos en el estudio. Dice así, comienza así, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 con la misma historia, pero fíjense cómo lo señala Lucas 21. Dice en el verso 5, y algunos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas, veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. ¿Quiénes son estos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras? ¿Serán gente que pasaba por el camino? ¿Jesús estará en el templo y justo se cruzó con un grupo de fariseos, de sacerdotes, que estaban adorando y bendiciendo el templo? ¿Serán ellos? Si vamos a Mateo, capítulo 24, nos vamos a encontrar con la terrible realidad. En Mateo capítulo 24, verso 1, dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, o sea, ya no hay posibilidad de que sea algún adorador del templo, alguien al que estaba escuchando del templo, se acercaron, dice, sus discípulos. Y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Se acercaron a Jesús, y me imagino las conversaciones diciéndole, Jesús, mirá, qué hermoso este santuario, qué lindo este mármol, mirá cómo brilla, parece una perla. Qué lindo, qué hermosura, como Herodes, no solamente el pueblo de Israel, después de el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C., que da comienzo a esa reconstrucción del templo, y en el año 408 finalizaba luego de 49 años. No solamente eso, sino que posterior, el rey Herodes, el tetrarca, va a llevar a cabo una obra espléndida de embellecimiento de este templo. Tanto es así
que dice que sus discípulos se quedaban asombrados y le mencionaban a Jesús. Qué lindo mi iglesia, qué lindas las instituciones que tenemos, qué lindas las escuelas, los sanatorios, me imagino diciéndole. Y no estamos hablando de aquellos que estaban en el templo, sino aquellos que habían pasado 3 años y medio con Jesús, que pasaron las horas más preciosas con su Salvador, que habían escuchado sus enseñanzas, que habían prestado atención, y no mucho más adelante, si nos vemos el capítulo anterior, cuál es el mensaje que Cristo tiene para la iglesia, hacia sus líderes, hacia los escribas, hacia los fariseos, hacia aquellos que conocían la verdad para ese tiempo. Sin embargo, qué difícil es extirpar del corazón, de nuestro corazón, el amor hacia la iglesia, el amor hacia las instituciones, el amor hacia las estructuras, más que el amor hacia Jesús. ¿Y qué le responde Cristo? Él le dice, de cierto les digo, ¿ven todo esto? De cierto les digo, que no quedaré aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, porque los discípulos estaban poniendo sus ojos en piedras muertas. Y Cristo les dice, pongan sus ojos en la piedra viva, en la piedra de ángulo, en Cristo mismo. Él quería sacarle de la vista a ellos el estar en la iglesia, para que ellos entiendan el mensaje que también Pedro, algunos años después, va a dar en su epístola, Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, les dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Lo que les estaba llamando la atención Cristo es a que ellos entendieran que la mayor obra está en que ellos entiendan que Cristo mora en su corazón, por su espíritu mora en sus vidas, y que ellos tienen el privilegio no de estar en la iglesia, sino de ser iglesias para el mundo, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, hermanos. Qué privilegio que nos está dando el Señor. Y lo que continúa en Mateo 24 diciéndoles, y acá está el centro de todo, tal vez lo que va a marcar el estudio que vamos a tener esta noche, lo que va a atravesar todo este tema, es el verso 4. Mirad que nadie os engañe. En Marcos 13 va a agregar una palabra más que me gusta mucho. En Marcos 13, verso 9, dice, pero mirad por vosotros mismos, no sean engañados. Miren ustedes, que no se los cuente otro, que no se los diga un pastor, un cura, un rabino, un líder. Miren por vosotros mismos el asunto de nuestra salvación, hermanos. Y volviendo sí ahora a Lucas capítulo 21, teniendo esto en cuenta, Él nos va a decir entonces, mirad que no seáis engañados, verso 8, Lucas 21, verso 8, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y verso 9, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, queridos hermanos, vamos a analizar estos dos puntos. Primero, nuestro Señor Jesús nos dice, la primer señal es que iban a venir muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. En otras versiones
dice simplemente, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy. Y teniendo en cuenta la interpretación que se da a estos versos, podemos decir que esta es la aparición de los falsos cristos. Amén. Pero me gustaría que podamos reflexionar un poquito más sobre este pasaje y lo puedan ver también de esta manera. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y me gustaría que ustedes piensen, ¿qué dirían si yo les digo que soy Leandro, pero me presento ante ustedes en nombre de Leandro? Creo que ustedes se sonreirían, otros dirían que tengo una bipolaridad aparente, que tengo una doble personalidad, y por eso me gustaría que podamos reflexionar sobre este punto. ¿Cómo que muchos van a venir en nombre de Cristo diciendo que es Cristo? Y si ponemos la vista en el pasaje nuevamente, vamos a encontrar que lo que les está diciendo es no solamente falsos cristos, que lo van a ver, Mateo 24 habla acerca de ellos también, sino de aquellos que son enviados por él. Falsos enviados, falsos mensajeros, falsos apóstoles, que van a decir, yo soy el Cristo. Yo soy es el nombre que tiene Dios. Es el nombre, dice Filipenses, dice también Hebreos, capítulo 1, verso 4, que recibió Cristo, un nombre más excelso que el de los ángeles. Cristo recibió el nombre que es sobre todo nombre. El Espíritu de Profecía, en un mensaje inspirado, dice que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Cristo también, al igual que el Padre, es el yo soy. Y muchos vendrán diciendo yo soy, o sea, utilizarán el nombre de Cristo. Yo soy el Cristo, yo soy Jesucristo. Utilizarán su nombre. Dirán, Señor, Señor. Señor, Señor, en tu nombre no hicimos esto. Señor, Señor, en tu nombre hicimos lo otro. Pero los verdaderos hijos de Dios responderán como la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 2, Apocalipsis capítulo 2, verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tanto en los tiempos de esta primera iglesia primitiva, la primera y la más pura, como también en el mensaje espiritual para este tiempo, de quienes vamos a identificar a aquellos que se van a hacer pasar por apóstoles, por gente consagrada, llevando un mensaje inspirado, pero que no lo son. Esto no es algo nuevo, esto es algo que ya ocurrió en el pasado. Y fíjense cómo en Hechos capítulo 19, Hechos, libro de Hechos, capítulo 19, verso 13 al 17, es que ya habían judíos exorcistas ambulantes intentando invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús, como si fuera una palabra mágica, el que predica Pablo. Muchos intentarán vivir en las formas lo que la palabra, lo que la letra muerta no puede afectar nada. Porque el Evangelio de Dios no son palabras, dice el apóstol Pablo. El Evangelio de Dios es poder. Y entonces dice el verso 14 que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado, de esta manera también, el nombre del Señor Jesús. ¿Saben cuál es el problema? Que en ese tiempo, cuando ocurran y aparezcan estos falsos enviados,
que darán a entender y darán apariencia de que pertenece al pueblo de Dios, pero no lo son, muchos nos confundirán con ellos. Dice en Hechos capítulo 21, verso 37 al 38, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? Y el verso 38 dice: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4.000 sicarios? Claro, ellos empezaron a ver y a comparar falsos movimientos con aquellos que se estaban levantando con el poder y el espíritu del Señor. Empezaron a comparar y a ver falsos movimientos y cualquier nuevo movimiento que surgiese con el mensaje que el Señor estaba trayendo en estos días, iba a ser tildado de eso. ¿Y qué hizo este egipcio? Lo sacó al desierto. ¿Qué dice Lucas 21? No vayáis en pos de ello. Este relato lo cuenta también Josefo. Dice que este egipcio no solamente les robó, los dejó en la calle a muchos de estos judíos que lo siguieron, sino que además fue una emboscada. Los emboscaron los romanos y fueron exterminados en el desierto. Esto lo pueden leer en los testimonios del historiador Josefo acerca de esto. Ocurrió 2 veces, en 2 casos distintos, pero las escenas son similares. Y hoy miraba en internet y buscaba y observaba lo que fue la tragedia de Waco, Texas, como el mal testimonio de aquellos que llevaban un mensaje que hoy es similar a lo que estamos predicando, pero ese mal testimonio, guiado por el espíritu del enemigo, hace que la obra de los siervos de Dios se vea perjudicada. Y después muchos digan: no vamos a hacer esto porque ya tenemos este testimonio. Qué terrible, hermanos, pero esto es una de las cosas que nos está llevando el Señor a entender. Pero no solamente dice que van a decir Señor, Señor, porque hasta los evangélicos dicen Señor, Señor, curan, hacen milagros, sino también dicen: el tiempo está cerca. Y sobre eso, hermanos, también tenemos un mensaje. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, libro de Tesalonicenses, el segundo libro, capítulo 2, verso 1 al 3, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, muchos vendrán en este tiempo diciendo: ya está cerca, a las puertas, ya está, se está terminando todo. Y se van a dar 2 cosas distintas. Por un lado, estos falsos enviados que tendrán apariencia de consagrados, pero no lo son. Y predicarán: ya finaliza todo. Pero en relación a qué, hermanos, fíjense el segundo evento. Dice nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 21, ya sabrán que me estoy dirigiendo mucho a Lucas 21, así que si tienen algún papel o un marcador para señalar ese capítulo, háganlo, porque voy a ir y venir constantemente. El segundo punto, 9, dice: y cuando veáis y oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y hermanos, sé que a lo largo de la historia hemos escuchado que todas estas interpretaciones y todos estos estudios que se han hecho sobre Mateo, particularmente Lucas, Marcos, tienen que ver a que durante el tiempo han habido guerras, porque siempre han habido guerras, siempre habían sediciones, siempre han habido terremotos, peste, hambres, pero que al llegar el tiempo del fin van a haber más. Y yo en mi corazón siempre me preguntaba: pero Señor, ¿cuántos más tienen que haber? ¿Es esa la forma de evaluar? Tengo que ver en
catástrofe metro, no me sale la palabra, en una medición de catástrofes, la forma en que el tiempo está cerca. Si el año pasado hubo 22 terremotos, este año hay 23, ¿estamos más cerca? ¿Es esa la forma en la que el Señor está llevando? No, el Señor está mostrando el final y nos está mostrando el punto bisagra. Él nos dice, para la ley dominical tienen que ocurrir estas cosas. Para este punto clave tienen que ocurrir estas cosas. ¿Y por qué tienen que haber guerras y sediciones? Hermanos, ¿qué dice Apocalipsis 17 que tiene que ocurrir previo a todos estos eventos finales? 10 reyes se van a poner de acuerdo y le van a dar su poder a la bestia. ¿Y cómo es que estos 10 reyes le van a dar su poder? Va a haber un concierto, una confederación satánica mundial para darle el poder a la bestia, al papado. Y para que eso ocurra, hermanos, no va a ser nada sencillo. Es barro y hierro lo que hay en los pies. No es fácil unir barro y hierro. Pero por medio de alianzas se van a ir dando todas estas cosas. Y no hay alianzas pacíficas. Todas estas alianzas van a dar pie a la conformación de lo que ustedes habrán escuchado una, otra y otra y otra y otra y otra vez, que es este nuevo orden mundial. Un nuevo orden donde el mundo va a estar unido en pos de la bestia. Lo han escuchado 1000 veces. Y hay videos en internet que anuncian la Tercera Guerra Mundial. Hay videos que anuncian el nuevo orden mundial. Y todos están fijos, la mente puesta en esos eventos. Cuando estas cosas ocurran, hermanos, déjenme decirles que vendrán falsos enviados diciéndoles, ven, el tiempo está cerca. Y no vamos a ser engañados si seguimos el consejo de nuestro Señor Jesús, que nos dice, esto es el principio recién. Todas estas guerras que van a reconfigurar el mundo para que el mundo pueda estar en pos de la bestia, va a ser recién el principio de dolores. Todas estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Y saben qué, hermanos? Isaías capítulo 8 nos da una enseñanza sobre esto también. Isaías capítulo 8, verso 11 al 13 dice así: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama, ¿qué cosa? Conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Por qué? A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Y esto está en contexto de, si alguien les dijere, preguntad a los encantadores y adivinos que susurran hablando, responded, no os consultará el pueblo de Dios, el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. ¿Cómo consultaremos a los muertos espirituales de este tiempo, a esos falsos enviados, teniendo la palabra del Dios viviente y teniendo sus testimonios, a la ley y al testimonio? Ellos son los vivos y los que lo predican son los vivos. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pregunten a los vivos. Fíjense que cuando hablaba Cristo de Abraham, Isaac, Jacob, no los veía de muertos, los veía de vivos. Pero no vivos como nosotros que respiramos, hablamos, sino vivos porque tienen un Dios vivo y porque esa palabra todavía permanece. Consultemos nosotros a nuestros padres. ¿Queremos inquirir sobre lo que va a venir? Consultemos a nuestros padres espirituales, nuestros padres de la fe, a los cristianos, a los pioneros adventistas. Consultemos sobre las cosas que van a ocurrir. Entonces tenemos falsos enviados y por otro lado guerras y sediciones. Vamos a continuar leyendo Lucas capítulo 21 porque no terminó acá y tal vez
todavía no llegué a lo más importante. Y me van a decir, pero ¿cómo, Leandro? Estuvimos hablando 40 minutos, pero todavía no llegamos a lo importante. Esto es lo que escuchaste todo el tiempo. Escuchaste siempre que Jesús habla de catástrofes, de falsos cristos. Escuchaste continuamente esas cosas. Sigue diciendo verso 10. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, dice Lucas 21:10. El 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en los cielos. Hermanos, eso lo hemos escuchado una y otra vez. No le estoy trayendo un mensaje nuevo. No es mi idea decirles, ¿ven lo que está pasando en tal y tal lugar? No es mi interés mostrarles estas cosas. ¿Por qué? Dice verso 12. Pero antes de todas estas cosas, pero antes de que se levanten estos falsos enviados, pero antes de que ocurran guerras y rumores, pero antes de que ocurran terremotos, pestes, antes de que haya terrorismo y grandes señales en el cielo, antes de que ocurran todas estas cosas, queridos hermanos, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto, hermanos, os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. No armen sermones para ese tiempo, no sirve de nada. Porque yo os daré palabra, dice Jesús. Palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Queridos hermanos, previo a todas estas cosas, hay un evento que lo desencadena, y dice Lucas 21, 12 al 15, que es la persecución del pueblo de Dios, y la persecución de aquellos que no forman parte de la sinagoga, serán entregados en la sinagoga. Aquellos que entendieron que ese templo es solamente piedra sobre piedra que va a ser destruida, van a ser entregados en esos templos y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Sin embargo, dice, no se preocupen por esto, no se preocupen, hermanos. Yo les voy a poner palabras en su boca. Yo voy a hablar por ustedes. Pero Él no va a hablar cosas que en nuestro corazón hoy en día no se hayan depositado en nuestra vida. Cuando su palabra hoy no se hizo carne en nosotros, en ese tiempo no se va a manifestar, hermanos. No esperemos milagros. Sí, va a trabajar en el corazón de aquellos humildes y sinceros, no en los estudiantes de teología, no en los que, no porque no ocurran ellos, sino porque no va a ocurrir en ese estudio teológico sesudo sobre la Biblia, sino en aquellos que con humildad de corazón entendieron la sencilla palabra de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que entendieron que Jesús tiene que morar en tu vida, en la mía, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y las cosas que ahora las hago en la carne, las hago en la fe del Hijo de Dios. Y ahora, hermanos, que ya sabemos esto, ahora, hermanos, que ya entendemos que antes de la venida del Señor tiene que ocurrir un evento importante, que es la ley dominical, pero antes de eso va a ocurrir falsos profetas, van a ocurrir catástrofes en el mundo, pero previo a eso va a ocurrir una persecución del pueblo de Dios. Mi pregunta en esta hora, queridos hermanos, es la siguiente: ¿qué desencadena entonces la persecución? ¿Qué desencadena entonces, queridos hermanos, este tiempo en el cual vamos a ser echados en las sinagogas, tirados, y nos van a matar, e incluso pensarán que lo están haciendo por Dios? No por el verdadero Dios del cielo, por un Dios falso, pero lo van a estar pensando que lo hacen por Él. ¿Qué desencadena esa persecución, hermanos? Y quiero que me acompañen con sus Biblias al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 16 al 20. Y entender un poco a qué viene todo esto. Vamos a repetir en estos versículos algo que ya leímos en Lucas, para que ustedes entiendan el contexto en el que lo estamos leyendo. Dice, verso 16, he aquí, yo os envío
como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. ¿Les suena conocido? Sí, pareciera... No, es lo mismo. Estamos repitiendo el mismo tiempo de Lucas 21. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén, hermanos. Entonces, tenemos el mismo punto, y señalo el mismo punto para que ustedes puedan entender la referencia a lo que quiero decir. ¿Qué es lo que, le pregunto, Señor, pero qué es lo que desencadena esta persecución? Versos 5 al 15 del mismo pasaje nos va a revelar algo. Dice que a los 12 envió Jesús y le dio instrucciones y les dijo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad entonces enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea que entréis, informados quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si en la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, sacudid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, antes de que se desencadene la persecución, ocurre un evento muy importante. Hay un llamado que nos hace Jesús en este tiempo, y nos está diciendo: no vayan los gentiles. No es que no prediquen, pero no vayan. Si quieren les digo y les explico por qué Jesús les dice eso. En Ezequiel capítulo 3 vamos a encontrar que si el pueblo de Dios, si el profeta Ezequiel en ese caso, le hubiese predicado a los extranjeros, a los de habla difícil, ellos hubiesen entendido. No les hables a ellos, porque ellos lo van a aceptar. Ellos son los obreros de la hora undécima. Hay más pueblo de Dios entre los católicos y los protestantes, dice el Espíritu de Profecía. Hay más pueblo de Dios entre estas iglesias. Si no, dice: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La persecución entonces se desencadena por el testimonio de aquellos que en ese tiempo se levantarán a predicar con fuerza, a dar testimonio del nombre de Jesús, a dar testimonio del carácter de Jesús en sus vidas. Va a haber un pueblo que se va a levantar y que va a predicar con su palabra y con su vida una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Porque van a haber un pueblo, y aquí está la paciencia de sus santos, no de la iglesia, no de la institución, de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, el testimonio, la vida en su vida de Jesucristo. Dice Mateo 10, continúa leyendo el 21, el hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, hermanos, el enigma está resuelto. Hay algo que desencadena, hay algo que enciende la mecha de estos eventos del tiempo final. La venida de nuestro Señor Jesús no se va a dar antes sin que venga la apostasía. La ley dominical no se va a desencadenar
sin antes haberse aparecido falsos enviados y catástrofes en el mundo y ordenamientos políticos, económicos y sociales. Pero previo a esto, dice nuestro Salvador en el Evangelio de Lucas, previo a esto, os echarán mano en las sinagogas. ¿Y por qué os echarán mano? Porque habrá un pueblo que va a estar dispuesto en ese tiempo de predicar su palabra. Entonces, hermanos, queridos hermanos, quiero decirles lo siguiente. La ley dominical no se va a dar primero y luego la persecución. Hay una persecución previa a la ley dominical. El papado no va a poner en la ley dominical y va a ser tan sencillo para nosotros para decir, ya está, ahora yo me preparo para este evento y en breve viene Cristo. Previo a ese evento, el pueblo de Dios está preparado y listo. Y está predicando. Y salió a dar ese fuerte clamor a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y la fuente de las aguas. Y en esa última parte, hermanos, me quiero detener este momento también. Vimos el qué, vimos cuál es el evento que los encadena, vimos qué es lo que desencadena la persecución, que es el testimonio. Y ahora el asunto es cuál es el testimonio que va a desencadenar la persecución. Previo a eso, me gustaría leer algo, queridos hermanos, que tienen el conflicto de los siglos en la mano, y si no, te pido que anotes la página. Conflicto de los siglos, una cita hermosa, pero sumamente fuerte para el pueblo de Dios en este tiempo. Capítulo 2, página 52, dice, aún hay otro asunto más importante que debiera llamar la atención de las iglesias hoy día. Y es por eso, hermanos, que predico este mensaje en el día de hoy. Porque hay un asunto de lo más importante para el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? La única razón, no es que da varias, no da 5, no da 7 razones, la única razón es que la iglesia se ha conformado a las normas del mundo y que por tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular hoy en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Hermanos, ¿quieren encender la mecha del tiempo final? Revivan, dice, la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de la persecución revivirá, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Nosotros, hermanos, tenemos en nuestras manos el fuego que puede encender esta mecha final. Nosotros, queridos hermanos, somos los responsables directos de que todavía estemos vagando en este desierto. Dice el capítulo 27 del conflicto de los siglos, y no me olvido que hay un tema que ellos van a dar testimonio, pero en esto voy a unir las dos cosas. El capítulo 27, una obra de reforma, es un capítulo, hermanos, que les recomiendo que lean. Siempre que estudiaba el conflicto de los siglos, amigos y pastores me decían, estudia el capítulo 26 que habla de la ley dominical. Y es muy lindo
entender de las cosas que van a ocurrir en el mundo, hermanos, de las cosas que va a pasar con el papado, de que la imagen de la bestia se está formando con esta nueva derecha religiosa, que Estados Unidos está vendiendo sus principios, que si hoy se levantasen los padres de la nación estadounidense, que fundaron esta nación en el siglo XVIII, e inscribieron en esa constitución una carta de libertad religiosa, de libertad política y de libertad religiosa, libertad de pensamiento, de conciencia sobre todo, si hoy se levantasen y vieran las cosas que están sucediendo, de seguro desearían volver a sus tumbas. Pero además de este capítulo, que es del todo precioso, que es el 26, el que le sigue, el 27, es el que debiera despertar nuestra mayor atención en este tiempo que estamos viviendo, hermanos. Sí, es lindo ver los progresos del espiritismo, es interesante ver también que nuestra única salvaguardia, y es cierto, es la palabra de Dios, de que van a haber siervos de Santa Congregación que se van a levantar y van a anunciar que la iglesia que apostató es Babilonia, que van a haber pastores que van a y curas y líderes religiosos que van a decir, no, esas cosas no son así. Pero hermanos, hay una obra de reforma que es necesaria que se realice en el pueblo de Dios. Y dice este capítulo, entre tantas cosas que aparecen, página 511, no era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Él quería conducirlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Perecieron en el desierto por causa de su descarrío y su apostasía. Y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Hermano, no sos indispensable. Te lo quiero decir. No sos indispensable. Pero el Señor te está dando un privilegio enorme que no se lo dio a los ángeles, sino nos está dando a cada uno de nosotros de llevar este mensaje. Hoy, como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y errores de la época despertará oposición. Todo aquel que obra el mal odia la luz. Hermano Restrepo, yo me pregunto, como ese sermón que usted estaba predicando el sábado, ¿estaremos realmente listos para todo lo que va a venir? Son tantas cosas, ¿no? Sí, hermana, hay que orar mucho porque, de verdad, no es fácil. Yo estaba escuchando también, me están parando esta hermana allá en Venezuela y da tristeza, pero la profecía tiene que cumplir y así va a ser en todo el mundo, en todas partes, hermano, que la misión que Honduras, seguro Colombia muy pronto también y así sucesivamente en todas partes. Entonces va a volver tierra de nadie, hermanas, de verdad, no es alarmando ni nada, pero tenemos que hacer preparativos, salir y depender más y depender menos del sistema, porque si dependemos del sistema totalmente, como yo he predicado en otras ocasiones, estamos siendo esclavos modernos. Tenemos que trabajar para pagar la casa, para pagar el carro, para pagar las utilities, la luz, el agua, la comida, el supermercado, que si no pago me quitan el carro, ¿me entiende? Y ya llega un momento, mire cómo está eso que pasó en Venezuela, el presidente no sé, se enloqueció y sacó los billetes de 500, ¿sabe cómo fue? Y la gente con dinero y sin dinero, se dan cuenta, hermano, eso hace prácticamente así es cuando venga la ley marcial, va a ser igual. Yo boté $1 millón en el banco y de nada me sirve, solo me van a sacar $100, pues $100 va a ser. Así va a ser la cosa, hermano, hay que orar mucho. Debemos orar mucho porque todos los eventos se están cumpliendo. Y como decíamos, sí, hermanita Lisa. Hermano Restrepo, pero en Puerto Rico también va a pasar lo mismo que aquí porque... Claro, hermana, claro que sí. Eso es un hecho, definitivamente, hermana, claro que sí. Lo que pasa es que primero llega para Estados Unidos, pero después viene pagando. Nosotros aquí son escos que han estado libre asociados, pero eventualmente lo mismo, y eventualmente, es que acuérdese, hermana, que esto es un principio.
Tiene Estados Unidos primero como tal, pero después, acuérdese, va a llegar en Italia, va a ser para España, para Sudamérica, porque Estados Unidos, usted ha visto que en todas partes Estados Unidos mete la mano, otros dirán el hocico, otros dirán la cucharada, para todo. Que hay un problema en Japón, ahí está Estados Unidos. Que hay un problema allá ahora en tal lado, ahí está Estados Unidos. Que pasó algo allá abajo, está Estados Unidos metido. Estados Unidos se supone que estuviera solo en Estados Unidos, dependiendo de él. Pero por eso es que este, el último imperio de la Tierra, que cuál es el principio del imperio, es que hace con todo. O sea, el orden mundial que hace con todo, y todo lo que él diga, eso se hace, todo lo que digan las naciones, pero sabemos que Estados Unidos es un país que está en bancarrota, y los que están detrás de Estados Unidos son los Illuminati, que son los mismos que están detrás de la finanza del Vaticano. El Vaticano no es rico, los ricos son los Illuminati, y los que son los dueños de prácticamente la finanza del Vaticano son los Rothschild. Esos Rothschild son unos judíos, hermana, judíos, y son los dueños de la finanza del Vaticano. O sea, que esto es más profundo de lo que muchos creemos. Y una vez yo toqué un estudio aquí también esta cadena de cómo el dinero es una falacia. Ellos mismos crean las crisis, porque cuando crean crisis, la economía aumenta, fíjese, y debería ser al revés. Cuando hay crisis, no, cuando hay crisis, la economía sube. Cuando crean guerras, la economía sube. Esto es un negocio, hermano. Esto que está pasando allá en este sitio, allá este sitio, que están todos refugiados, eso es una guerra todo esto fue planificado, todo eso es planificado, hermana, como pasó hace años con Irán contra. ¿Quién fue el que armó a Irak? Estados Unidos. Lean la historia, Estados Unidos armó Irak y después fue a pelear Irak. Qué ironías. Así es, hermano, esto es, hay que orar mucho. Debemos orar mucho porque las cosas se están poniendo bien difíciles, hermano. Adelante. Sí, sí, no, meditando en el mensaje muy bueno. Y el mensaje que también trajo el sábado este hermano Juan Bautista estuvo muy bueno. Y el de Restrepo. Y ahorita estaba meditando y la verdad que me preocupa un poco y me deja pensando. Porque lo que está aconteciendo en Venezuela no es solo en Venezuela, o sea, todo a nivel mundial. Lo que pasa es que ahí pues se hace más de manifiesto, pero de una forma u otra ahí se presenta la cuestión del gobierno. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, la ola de criminalidad, mis hermanos, aquí en Puerto Rico es alarmante. Ya aquí se aprobó el que se use ya la marihuana. Aquí ahora mismo salió en las noticias en esta semana que pasó, donde hay un pueblo que se llama Barceloneta, hay un CDT, o sea, un hospital, donde ellos van a ofrecer para que la gente que necesite. Entonces, y lo peor aún que localizaron ese CDT, ese hospital, en donde están los outlets de Barceloneta, que son reconocidos en la isla, un centro comercial bien reconocido. Muchos turistas y todo, y lo localizaron ahí, la gente está encantada. Ay, sí, pues ahora sí necesito, yo voy a ir allí, busco mi marihuana, mi cannabis y qué sé yo qué. Y entonces, Puerto Rico está, miren hermanos, ustedes dicen Venezuela, pero aquí la cosa se está poniendo fea y a mí me asusta de pensarlo, porque mi tierra ha dado un giro de 360 grados. Wow. Y ahora mismo, ahora en la época de Navidad, miren mis hermanos, Puerto Rico entero, usted venía aquí y esto era fiesta por donde quiera, luces por donde quiera, mis hermanos, y aquí ya la gente no alumbra, la gente está como con esa preocupación, se nota el ambiente, todo claro, nosotros no celebramos eso, pero pues uno va mirando, el comercio no es lo mismo, la gente ya no se atreve a salir a la calle a sacar dinero porque los atracan. Mi hermano, esto va a pasos agigantados, la profeta de Dios lo dijo. Y mi tierra es una tierra muy linda, pero lamentablemente esto tiene que acontecer no solo aquí, sino en el mundo entero. Y lo más que me deja pensando es la cita que dice Elena White, donde ella dice que todo esto iba a ir tanto en aumento,
que, o sea, las necesidades que iban a surgir desde huracanes, terremotos, de todo, dice que ningún bálsamo humano podría ya iba a tener aquel de poder ayudar unos a otros, porque esto va a ser hoy si aquí llueve, allá no escampa. Entonces esto va a ser a nivel mundial, que ya no vamos a podernos ayudar unos a los otros. Las ayudas que está dando Estados Unidos a otros países, y entre comillas, porque ellos mismos crean crisis. Pero las ayudas que dan en esos países, miren, mis hermanos, va a llegar el momento que Estados Unidos no va a tener ni para él. Entonces, no va a haber ni para un lado ni para el otro. Y a eso se refiere la profeta de Dios cuando dice que ningún bálsamo humano va a poder ya dar la mano, porque esto va a ser tremendo. Pero oremos, mis hermanos, oremos, porque ella dice que los eventos finales serían rápidos, mis hermanos, y yo lo creo así. De verdad que estamos viendo que están siendo rápidos. Que Dios les bendiga. Bien rápido, sí. Sí, muchas muertes, la tierra se está pero levantando por todos lados, y es un terremoto tras otro, y la muerte y la frialdad de los que están pasando allá. Sí, Irak, como dice la canción Apocalipsis, la tierra está cansada de girar, mis hermanos, ya la tierra no da más, ya esto pues, estamos viviendo en la ñapa. Es más, si usted y yo estamos vivos hoy, es misericordia de Dios, porque este planeta ya está destruido. Todo lo que comemos, todo lo que bebemos, lo que respiramos, todo, mis hermanos, la ola de cáncer es una cosa espantosa. La ola de cáncer es una cosa que para pelos. La diabetes, todo esto es indicio de que la alimentación y todo está dañado. De verdad que oremos, mis hermanos. Así es, hermano, hay que orar mucho. Sí, ya todos estamos llegando, bueno, eso parece. Que Dios nos dé fortaleza, necesitamos mucha fortaleza, porque la verdad que yo soy bien fuerte, pero a veces me da como un poquito de pánico, porque yo digo, bueno, uno no sabe, ¿verdad? Cuando le toca así como en Venezuela, eso será horrible, que se le entren a la casa a uno. Es horrible. Sí, así es. No sé si entró nuestro hermano ¿Qué tal, hermana? Oh, qué linda que estás aquí, amén, gloria a Dios. Hermana, ¿se cortó la comunicación? Pero seguimos, sí, aquí seguimos. Se cortó. ¿En qué momento? Se cortó cuando estaba hablando el conflicto de los siglos en la página 511. Hermanos, ¿les parece si concluyo con el tema? ¿Les parece o no? Sí, por favor, siga, sí, Leandro, sigue. Lo que pasa es que yo escucho todo en silencio, y en el tema me es difícil saber si... No estoy viendo la pantalla, estoy viendo el libro, y se me dificulta para poder... Bueno, ustedes me entenderán que lo están viendo. Sí. Hermanos... Brenda dice que siga. Bueno, hay algo que me gustaría compartirles que tiene que ver con el capítulo 27. Y me gustaría, hermanos, que yo no sé si lo dije antes, pero si es posible, hermanos, lean el capítulo 27. Sé que nos han recomendado 1000 veces el 26, nos han recomendado la ley dominical, nos han recomendado los avances del espiritismo, pero les pido, hermanos, que presten atención. Hay una obra de reforma que es necesario que el pueblo haga. No era la voluntad de Dios, dice la página 511, no era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. No era la voluntad de Dios que esté el pueblo ahí. Pero saben, hermanos, ellos no entraron a causa de su incredulidad. Hay algo que nos está deteniendo en este mundo, y es nuestra incredulidad, hermanos. Cristo está demorando su venida, pero ¿saben qué? Pereció en el desierto por causa de su descarrida apostasía,
y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciera tantos años en este mundo de pecado e infortunio, pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negaron a hacer la obra que les había señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Hermanos, nosotros no somos indispensables para la venida de Jesús. No somos indispensables para su obra. Esto a nosotros nos debiera llamar la atención y entender el santo cometido al que Dios nos está llamando en este tiempo. Es cierto, dice la cita inspirada, que la predicación de la verdad despierta oposición. Es cierto, hermanos, eso va a ocurrir. Y tenemos el testimonio de cómo esta manera de llevar la palabra y esa política de perseguir siguió durante todas las edades. El caso de Elías, Jeremías. Elías fue acusado por turbador de Israel. Jeremías traidor. Pablo que profanó el templo. Si a Jesús lo llamaron de Belcebú, ¿cuánto más a nosotros, hermanos? Dice, multitudes que son demasiado descreídas para aceptar la segura palabra de la profecía, aceptarán incondicional credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Este espíritu de persecución irá propagándose más y más. Y la Biblia enseña a las claras que se va acercando el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios que todo aquel que desee obedecer todos los preceptos divinos tendrán que arrostrar censuras y castigos como un malhechor, hermanos, como aquellos que ustedes están viendo, que están entrando en Venezuela, que están ingresando a los negocios. De esa manera se nos tratará a nosotros. En vista de todas estas cosas, hermanos, ¿cuál es el deber del mensajero de la verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros? Ah, no, porque se va a predicar esto, yo me voy a quedar callado con los brazos cruzados. No, porque va a venir un tiempo terrible. Yo no voy a despertar la oposición, hermano. Tengo que llevar un testimonio de amor, de paz, de misericordia. Y es cierto, tenemos que llevar ese testimonio. No podemos ir con un testimonio distinto porque de tal manera amó Dios al mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No podemos ir con un testimonio distinto, hermanos, pero no daremos el testimonio, la exhortación, la amonestación en este tiempo porque va a despertar oposición. Llegará a la conclusión de que no se debe predicar la verdad, puesto que a menudo su único efecto parece que se cayó otra vez. Parece que sí, hermana Elizabeth. Brenda, que está bueno. Brenda. Sí, acá estoy, lo voy a llamar, que se le cayó. Qué pena porque está bien bueno. Ok, ya va a entrar. Ok. Otra vez. Gracias, hermana Elizabeth. Cartagena. Gracias. Ahí creo que acaba de entrar otra vez. Quiero decirles lo siguiente. Amén. Esto ya me ha pasado en otras oportunidades, cuando llevaba un mensaje así. Sabemos que el Señor está dando libertad, pero es un conflicto entre el bien y el mal. Y sabemos que muchas veces todas estas cosas ocurren, porque este mensaje no... Hay alguien también que no desea que esto se lleve. ¿Les parece, hermanos, si hacemos una oración y les pedimos también al Padre que nos dirija y aleje toda influencia que pueda estar alterando todas estas comunicaciones? ¿Les parece, hermanos?
Amante Padre Amén. que moras en los cielos, te quiero dar las gracias por esta oportunidad de poder estar llevando este mensaje, Señor, pero te ruego en esta hora que envíes a tus ángeles para que este mensaje pueda ser dado. Te ruego, Padre, que es un mensaje que a mí no me gustaría dar, que no es en la naturaleza de uno, no está el deseo de predicar un mensaje de amonestación. Es algo que proviene de ti, Señor. En nuestra naturaleza está la comodidad, el deseo de estar bien, de no generar confusiones, ni de generar movimientos en el corazón que lleven a un arrepentimiento genuino y una reforma. Pero Padre, te ruego ahora, por amor a todos los a todos los que nos estamos preparando para este tiempo, que podamos tener este momento para poder concluir con el estudio y entender, Padre, de la preparación que es necesaria a tu pueblo para poder vivir estos últimos momentos sobre la tierra. Te ruego, Señor, tu compañía, tu dirección, que alejes a todo espíritu, a toda influencia que no esté con tu pueblo, que dirijas esta charla y que, Señor, yo no conozco de tecnología, me gustan, pero sos el dueño de todo. De ti proviene todo don perfecto y toda dádiva, Señor. Te ruego para que tú dirijas este momento y Padre, para que podamos tomar una decisión en esta hora por ti. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, dice, y estaba leyendo esta cita, la página 512, parece que hay algo importante acá. La confesión de fe que hicieron los santos y los mártires fue registrada para beneficio de estas generaciones, de las generaciones venideras. Ellos hablaron para nosotros, para este tiempo. Los ejemplos vivientes de santidad y de perseverante integridad llegaron hasta nosotros para inspirar valor a los que son llamados ahora a actuar como testigos de Dios. Recibieron gracia y verdad no para sí solos, sino para que por intermedio de ellos el conocimiento de Dios ilumine la tierra. ¿Ha dado Dios luz a su siervo en esta generación? Hermanos, pregunto, ¿Dios dio luz para esta generación? En tal caso afirmativo, deben dejarla brillar para el mundo. Y hermanos, me gustaría terminar con dos cosas, porque sé que ya la hora es tarde y me gustaría que puedan leer ustedes lo que yo les voy a decir. Está mejor desarrollado, tal vez hasta más lindo que lo que les he dicho en el capítulo 27, pero me gustaría que terminen con estas dos cosas. Ya vimos los eventos finales, cómo se desarrolla todo esto. Pero a mí me gustaría que ustedes entiendan cuál es el testimonio. Sí, es el nombre de Jesús, el carácter de Jesús, pero cuál es la palabra que va a despertar todo esto. Dice en Isaías, capítulo 58, libro de Isaías, y ustedes ya entenderán, los que conocen la palabra del Señor y los que han sido así llamados para este tiempo, reconocerán la voz del pastor. En este libro precioso, Isaías, capítulo 58, nos dice el versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Y hermanos, si nos vamos al verso 12, nos va a decir, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Pero ¿qué cosas van a reconstruir? ¿Qué cosas van a restaurar, hermanos? Verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, hay un mensaje que el Señor está llamando a amonestar al pueblo de Dios sobre un asunto importante, a reedificar como lo hizo el segundo Elías, el primer Elías, el segundo Juan el Bautista y el tercer Elías en este tiempo, a reedificar estas ruinas antiguas, a reconstruir, restaurar estos pórticos,
en tanto dice, si retrajeres vos, no, si mi hermanito, no, porque yo guardo el sábado y mi hermano es un pecador, hace esto, hace el otro, no, te estoy diciendo, si vos retrajeres, el primer mensaje está en examinar nuestro corazón. El primer mensaje, y si nosotros entendemos, quienes compartimos y gustamos de esta preciosa verdad, de la comunión con el Padre, con el Hijo a través de su Espíritu, si compartimos esta preciosa verdad en nuestra vida, vamos a entender de lo mucho que costó esta salvación. Y si entendemos ese camino que hace Pedro en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, a la fe, a añadir conocimiento, ¿vale? Me entenderán que hay una escalera, que esa escalera, sus últimos peldaños, culminan y terminan con amor fraternal y con abundante amor. Porque cuando nosotros comenzamos con este camino, empezamos, sí, porque yo guardo la ley, yo guardo el sábado y cada día lo hago más perfecto. Pero no es el punto simplemente. Por eso les recomiendo, hermanos, hay una obra de reforma que hacer en este tiempo. ¿Cuál es la obra? Retraer nuestro pie del día de reposo. ¿Y cómo retraemos nuestro pie del día de reposo? ¿Cuál es el ayuno que el Señor eligió? ¿No es ayudando al otro? ¿No es atando las ligaduras de impiedad? ¿No es soltando las cargas de opresión? ¿No es dejar ir a los libres, a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, hermanos, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. No importa después, hermanos, después de haber vivido esta preciosa verdad, no importa lo que pase después. Si vos retraes tu pie, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Yo te haré gustar de la preciosa salvación. La venida de Cristo, en ese tiempo, cuando ya estemos gustando de esta cena con el Señor en los cielos, este paso por la tierra habrá sido solo algo amargo, no lo voy a decir que no. Va a ser la peor tribulación que va a vivir esta tierra, pero no será nada en comparación con años y años en compañía de nuestro Señor Jesús. No será nada, hermanos, este dolor que vamos a pasar. Si nosotros nos atrevemos a vivir la palabra de Dios en nuestra vida, si nos atrevemos a vivir de una obediencia perfecta, si nos atrevemos a caminar, ir por donde el Cordero va, a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, gustaremos de las alturas de la tierra, de las alturas de la tierra, de la heredad de Jacob. Y hermanos, quiero terminar con un pasaje que se encuentra en Segunda de Pedro, que resume todas estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 3. Hay muchas cosas más que me gustaría decir, pero con esto creo que es suficiente y es necesario, hermanos, para entender el concepto del mensaje de hoy. Dice 2 de Pedro 3, 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hermanos, todo esto, es cierto que hay que negociar en tanto que vengo, es cierto que estudiamos, trabajamos, es cierto que compramos casas, autos, y no son cosas malas en sí. Cuando están en consonancia con la obra de Cristo, cuando está en consonancia con el mensaje de la pronta venida de Jesús, cuando con nuestra vida predicamos que Cristo viene pronto. Pero cuando es solamente negocio por negocio, cuando es solamente trabajo por trabajo, sabed, hermanos, que todas estas cosas, sea para uno, sea para otros, van a ser desechas. No va a prosperar todo lo que estés juntando en esta tierra. Entonces, sabiendo todo esto, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, y no solamente esperando, no solamente diciendo, bueno, va a llegar un momento, la ley dominical, y ahí me voy a poner las pilas para vivir una vida más cristiana, para tener ese tiempo donde voy a estudiar las profecías con mis amigos. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, según su promesa, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados en Cristo que me están escuchando,
Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Un pueblo sin arruga y sin mancha. Eso es lo que venía a buscar Cristo. Un pueblo que tenga las vestiduras de la justicia de Cristo. Un pueblo sin mancha, sin pecado, que esa es la mancha, ¿verdad? Un pueblo que esté justificado, y un pueblo sin arruga, santificado. Y no solamente eso, hermanos, porque no solamente va a venir a buscar a los llamados y escogidos, sino también a los fieles. Y es así como no basta hoy en día ser justificados. No basta en este tiempo vivir sin pecado. No basta en este tiempo ser santificados, hermanos. El Señor no va a venir a buscar y no está llamando hoy en día a un pueblo justificado y santificado, sino un pueblo que diga que tema a Dios y le dé gloria. Un pueblo glorificado. Un pueblo que comparta esa gloria que hubo entre Cristo y su Padre en esta tierra. Un pueblo que pueda ver en esa santidad el rostro del Señor. Porque sin santidad nadie lo verá. Entonces, este tiempo en particular, y en este tiempo en especial, lo que se está demandando de nosotros es una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo yo podré hacerlo? ¿Cómo yo, que mi naturaleza va en contra de todo lo que es santo, justo y bueno? Y es ahí cuando nosotros entendemos que sin Cristo nada es posible, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora las obras que hago en la carne, las hago en la fe, hermanos. Las hago en la fe del Hijo de Dios. Y ahí entendemos cómo vamos a ser hallados sin mancha, irreprensibles, en paz, con una paz que el mundo no puede dar. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y puedan no solamente esperar, sino apresurar la venida del día de Dios. Y quiero decirles una cosa, hermano, que es algo en lo que yo tengo certeza. Yo tengo certeza de que esta es la generación que verá a nuestro Señor Jesús venir en las nubes de los cielos. Amén. Esa es mi certeza, porque el Señor hoy nos está llamando con un mensaje para despertarnos. ¿Cuánto tiempo más estaremos vagando en este desierto? ¿Seremos incrédulos a la palabra de Dios? ¿Seremos incrédulos a lo que nos está dando en su palabra? ¿O seremos de aquellos que claman a voz en cuello? Que el Señor los bendiga, los acompañe esta semana y los haga ver de una nueva manera esta profecía para entender. Nosotros podemos hacer que todas estas cosas que apóstoles y profetas quisieron ver, nosotros podemos ser los afortunados que estemos viviendo la culminación de la historia de la humanidad y poder estar vivos para cuando Cristo venga. Que el Señor los bendiga y que todas estas cosas, es mi deseo y mi certeza, se den para esta generación. Que el Señor los bendiga a cada uno de los que se han conectado en esta hora. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, gracias Leandro, por habernos traído ese mensaje de los últimos días, algo que estamos viendo, sintiendo, y lo vemos en nuestras vidas, especialmente, como le está diciendo el hermano Restrepo, realmente estamos preparados para estos últimos días. Amén. Gracias por ese mensaje, y que el Señor te siga usando. No sé si alguno de los hermanos tiene algunas preguntas. Yo sé que es tarde ya para Leandro, son 2 horas más allá en Argentina, son las 11 de la noche allá, ¿verdad?
Amén. Pero en unos minutitos puedo disponer más. Ya. Su hermano, si tiene alguna pregunta o quiere aportar algo, entonces hermanos pueden presionar la estrella 61. Aquí me parece que está la hermana Cari. Hermana Cari, ¿usted tiene alguna pregunta o quiere aportar algo, hermana? Amén. Sí, hermanita, con referente, feliz noche para todos, un abrazo en el Señor. Con referente a esto que estamos hablando, hermanita, nos damos cuenta de que qué sabio es nuestro Papá Dios. Quiere lo mejor para nosotros y siempre lo ha querido, pero nosotros somos muy desobedientes, hemos sido desobedientes. No sé si comenté esto, pero yo tengo un amigo allá en Venezuela que era amigo de la juventud allá en la iglesia en Colombia. Era un niño que yo le di escuela sabática, clase de lección en la escuela sabática de niños. Y ha de creer que pregunté por él hace días, cuéntame del nene. Dice, no, está en Venezuela, sí sé que está en Venezuela. Dice, le está yendo de lo más bien. ¿Cómo que le está yendo bien si las cosas están malas allá? Dice, porque él no ha sido tonto. Le regalaron un pedazo de tierra y se dedicó a sembrar. Dice que cada calabaza o auyama que ha sembrado y ha recogido de cosecha pesa cada uno 20 libras. Y él se ha dedicado a sembrar y a hacer intercambio de estos productos, a vender, a agarrar dinero y también a darle a las personas que lo necesitan. Miren, si muchas de las personas se hubiesen dedicado a esto, irse a oírnos, ¿verdad? Debemos de tomar conciencia en esto, hermano, que este muchacho, a pesar que es joven, hizo esto y se está salvando de muchas. Permita Dios que seamos nosotros entendidos en esta parte y tomemos decisiones lo más pronto que podamos con la ayuda del Señor. Gracias, hermanito, quería aportar eso. Amén. No sé si alguien más quiere añadir algo, hermanos. La estrella 61, no sé si nuestro hermano Restrepo tiene también algo que añadir. Vamos a darle las gracias a Dios, al hermano Leandro, por tremenda información que nos trajo en esta noche, y realmente sí hay que estar estudiando esos capítulos de Conflicto de los Siglos, y esa cita es una de la página 52, una de las favoritas mías. No me canso de repetirla, que por eso está adormecida la persecución en la iglesia, porque la iglesia está perdida, que si revivimos la vida primitiva, pues las antiguas persecuciones volverán a reanudar nuevamente. Así que Dios nos ayude y estemos preparados, porque estoy muy claro y muy de acuerdo con el hermano que esta es la última generación, hermano. Eso no hay que más que, eso no se discute. Así que Dios nos ayude y somos privilegiados, ¿verdad? Como decía la hermana, cuando se fue la señal, la hermana Leandro, decía la hermana Elizabeth, que pues que siempre da temor y todo, claro. Tenemos que aferrar al Señor, porque una cosa es decirlo, otra cosa es estar uno cuando empieza a caer todo lo que... Si estos son apenas truenos que está tirando el Señor, un preludio de lo que viene, imagínense, cuando empiecen, se desaten los conflictos, hermanos. Que Dios nos ayude, Dios los guarde y orar mucho los unos por los otros. Adelante, hermano Leandro. Amén. Es una de las citas también muy preferidas mías de la página 52, pero es una de las más duras. Porque nos está llevando a hacer una intromisión del corazón, a ver qué es lo que está produciendo en esta iglesia, que es mi vida. ¿Por qué hoy, en mi familia, en mis alrededores, mi vida no está produciendo efecto en nadie? Que la gente me confunde con un mundano. Y eso es lo que me llevó a mí también a decir, bueno, yo no quiero ser confundido con otro. Y doy gracias a Dios que en donde estoy, y a mí me interesa justamente, sé que el pasaje dice ir a las ovejas perdidas de Israel. Pero yo estoy en un ambiente de mucho ateísmo, por el estudio que realizo, y entre los ateos se cumple la promesa de Ezequiel, que de los que son más duros, los que son de difícil habla, a eso me refiero, no duro de cabeza, sino de habla, lo aceptan más fácil y lo entienden mejor. Y sobre todo lo entienden cuando uno lo vive. Es una alegría poder hoy en día ver compañeros ateos,
bueno, en fin, gente que no cree en Dios. O el otro día, viéndolo leer, El conflicto de los siglos, que le regalé para su cumpleaños, yo dije, bueno, esta promesa de que se va a cumplir dentro de mucho tiempo, va a sacar ese libro empolvado de su repisa y el espíritu lo va a llegar a leerlo, se cumplió hace un mes después de que se lo regalé, con una operación que le ocurrió a él, y ahí me di cuenta que qué incrédulos somos de la palabra de Dios, qué incrédulos somos nosotros de las promesas que están en su palabra, en el espíritu de profecía, que no hacemos correr con más fuerza todos estos mensajes, nos avergonzamos de la verdad que tenemos, nos avergonzamos, nos da vergüenza cuando el mundo habla y dice, ayer estuve en clases de yoga, estuve rezándole al gauchito Gil, acá en un santo, hablan con total normalidad de sus creencias, y nosotros que estamos en esta tierra y que conocemos de la verdad de este tiempo, nos avergonzamos y no damos el fuerte clamor ante aquellos que están a nuestro alrededor, como si lo nuestro fuera un mensaje vergonzante. De nosotros depende, el Señor, hay eventos, vemos también que está la apostasía en la iglesia y tienen que hacer un montón de cosas, pero la Escritura afirma y lo dice claramente que depende de eso. Y el mensaje, quisiera hacer la relación nuevamente, el tema del sábado, no solamente tiene que ver con guardarlo, sino, y ahora que te escucho, hermano Restrepo, hacer la obra médico misionero, que ese es el mensaje que es el que causa persecución en el pueblo de Dios. No solamente el de tener una vida sana, comer vegetariano, el de hacer tratamiento de hidroterapia, que es la mano derecha del mensaje del tercer ángel, sino el poder vivir en un mensaje de salud integral, un mensaje que lleva a la salvación a aquellos que están a nuestro alrededor, no solamente predicando de Apocalipsis, de la bestia, sino también relacionándolo y entendiéndoles que hay un mensaje de salvación para la persona, que es el mensaje de amor que está en la profecía, el mensaje que es el última enseñanza que nos trae Cristo en su palabra, es ese mejor vino de Caná, es el vino que el maestresala no sabía de dónde venía, como hoy en las iglesias no se sabe de dónde viene la profecía, pero dice, te has reservado lo mejor para este tiempo. Nosotros tenemos hoy el privilegio, como decía hermano, somos privilegiadísimos, pero no estamos viviendo a la altura de ese privilegio. Tenemos nuestras Biblias, están empolvadas y no estamos leyéndolas para dar ese anuncio a aquellos que están a nuestro alrededor, tal vez con un simple llamado, con un mensaje de WhatsApp o algo que tenemos a nuestro alrededor, pero manifestando en nuestra vida que Cristo viene pronto. Amén. Amén. Hay que aprovechar la libertad que podemos tener, por lo menos aquí en Estados Unidos, se está cortando cada vez más. Como tú dices, Leandro, y podamos estudiar nuestras Biblias, compartir lo que sabemos. Hermano Restrepo, yo no sé si usted puede ver en el Facebook, en el WhatsApp, está hablando de las, no sé si tú has escuchado, Leandro, del amendment, de que quiere el presidente Trump quiere introducir en su reinado, podría decir, a ver si la hermana Elisa me ayuda en ese momento, tengo un poquito o el hermano Restrepo o la hermana Sonia, la ordenanza que él va a poner, una ordenanza, la nueva, una enmienda a la Constitución. La enmienda de la Constitución. Y ahorita estoy chequeando una de las noticias, dice que en Washington D.C., él dice la religión no puede ser controlada, va a controlar las tres branches del gobierno, y está buscando que se encierre todo en un paquete de la Suprema Corte, y esto va a requerir que nuestro mejor esfuerzo para salvaguardar el libre albedrío.
me parece que, no sé si yo estoy entendiendo bien, hermano Restrepo, que esta organización prácticamente está en contra de lo que el presidente Trump quiere hacer, porque no quieren que esté la iglesia y el gobierno juntos. Pero sabemos que ellos van a estar juntos al final. Bueno, lo religioso va a tomar parte del gobierno, como fue antes. No sé si estoy Sí, definitivamente eso siempre ha sido así, y ahora acuérdense que tenemos supuestamente ahora un presidente que es muy cristiano, muy presbiteriano, es presbiteriano, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues lógico, él va a querer eso, la unión de la iglesia con el Estado. Se supone que no, se unan, pero hasta así, y entonces los que se oponen, pues está bien. Aún de esas iglesias hay gente que todavía no ha doblado su rodilla a Baal y saben que no debe haber unión entre la iglesia y el Estado. Pero nosotros que estudiamos la profecía entendemos que es necesario que esta unión suceda, hermano, que se dé. Y yo hoy mismo estaba haciendo el culto antes de entrar aquí a la casa con mi esposa, un libro de Spalding and Magan. Hermano Leandro, yo leí una cita ahí que me quedé espantado. ¿Por qué? Porque la cita se parafrasea así más o menos. Porque no me gusta tirarla hacia el aire porque quiero investigar más. Pero yo me sorprendí. Que todos pensamos, y hasta hoy yo pensaba que era así, que la Iglesia Católica se iba a unir con el gobierno para perseguirnos. No es así. La Iglesia Católica le va a dar el poder a los protestantes, y los protestantes son los que van a impulsar para el gobierno que haga el decreto de muerte para nosotros. O sea, el decreto de muerte, pensábamos todos que viene por el papado. No, ya el papa hizo su trabajo, ahora el trabajo lo va a hacer la hija, dice las hijas de la ramera, que es el papado. Las hijas, que son el protestantismo, son los que van a impulsar el decreto de muerte. Y entonces, ya usted hablando con esto, hermana, yo estoy orando a Dios, buscando mi corazón, porque ahí se puede desarrollar un tema tremendo, una aplicación tremenda, precisa un estudio, precisamente por eso, porque son los católicos, y entonces los pentecostales, y ahí entre los pentecostales menciona a los adventistas nominales, que también la página 1, la profecía que los pobres enemigos van a ser los de nuestra casa. Hermano, yo leí eso, yo sí sabía que los de nuestra casa no, pero no lo había leído así tan oficial. Sí. Y peor, lo que los evangélicos, ellos son los que van a impulsar para ¿a quién? Al gobierno, para que hagan el decreto de muerte para nosotros, porque pues lo que siempre nos han enseñado, porque estamos guardando falso día, que es el sábado en vez del domingo, y los adventistas nominales los van a apoyar. Hermana, tiene que ocurrir, tiene que pasar, porque la profecía, como decía el hermano Leandro, nosotros somos esta generación, así que Dios nos ayuda a prepararnos, porque como predicamos el sábado pasado, no lo estamos preparados, no estamos. Tenemos mucho conocimiento, pero a la hora de ponerlo en práctica, una cosa nos falta, como le dijo Jesús a los ricos. Así el Señor nos dice en esta noche, una cosa nos falta. Debemos entregarle nuestro corazón al Señor, como decía el hermano, y que nos quite este corazón de piedra, nos dé una de carne, para que pueda derramar el Espíritu Santo sobre nosotros. Dios los bendiga rica y porosamente, y oremos los unos por los otros. Amén, gloria a Dios. Brenda, ¿me escuchas? Oh, hermana Rosita, sí, claro que sí, hermanita. Sí, gracias. Mira, recordemos que lo que estaba predicando nuestro hermano el sábado, él dijo que hay 20 personas en el gabinete del futuro presidente Trump, que son 20 pastores, y uno de los pastores estaba diciendo que lo que Dios le indicara, ellos se lo iban a decir a Trump, y Trump iba a seguir lo que Dios dijera a través de ellos. Así que sabemos que ellos están ejerciendo un poder muy fuerte en esto. Gracias. Amén. Hermano, y perdón, interrumpa, hermano Leandro, que es su tiempo, que esto me acordó también, que lo dije, que también lo dije, y lo que dijo la hermana,
lo que lo digan todo este gabinete evangélico que son de él, es porque Dios les habló evangélico para que Trump... Pero nos olvida un pequeño detallito, que los evangélicos están en el lugar santo, y el que está en el lugar santo es el enemigo de las almas, y el enemigo de las almas, el que le está soplando el espíritu a ellos, y ellos creen que es Dios, cuando ese es otro espíritu. Pero si nosotros estamos por fe en el lugar santísimo, donde debemos de estar, podemos discernir esos errores. Pues va a ser más terrible, porque sí, ellos van a decir los evangélicos que es Dios que les está hablando, pero no es Dios el que les va a hablar, sino el enemigo. Dios los bendiga, y el entendido entenderá. Amén. 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 Amante Padre que moras en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te queremos agradecer, Padre, porque tus promesas son sí y amén. Y en esta hora nos acompañaste, nos guiaste en este estudio y nos conduciste, Padre, para un tema que es importante, que entendamos sobre las profecías, sobre el tiempo final, pero sobre todo sobre nuestra vida. Te rogamos, Padre, para que podamos estar preparados sobre la hora que se nos avecina, sobre el tiempo que está pronto a acontecer sobre nosotros, pero te ruego, Padre, que pongas en nuestros corazones la fortaleza, el espíritu de Elías, Padre, en vista, con la mente puesta en el glorioso acontecimiento de Cristo Jesús. Te ruego, Padre, que no nos saques de la vista la obediencia a tu ley, pero teniendo en el corazón que todo esto no habrá sido nada, este sufrimiento habrá sido solamente un suspiro ante tantos años en los que gozaremos con tu presencia y la de tu Hijo, Padre. Te ruego que nos acompañes en esta noche, nos ayudes a tomar una decisión después de haber escuchado tu mensaje, Padre, que podamos tomar una decisión en nuestra vida de consagrarnos a ti, para que puedas encontrar un pueblo sin arruga, irreprensible y en paz. Lo pido todo esto, Padre, rogando nuevamente por mi querido hermano John, que está en Venezuela, y por todos aquellos hermanos que están en esta hora pasando por un tiempo en el que pronto todo ser humano pasará en la tierra, para que los fortalezcas y este tiempo sea para testimonio. Le ruego, Padre, todo esto sin merecerlo, sino por los méritos y en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.